Daniel 6, versículo 4. Vamos a leer este versículo. Dice: entonces los gobernadores y sátrapas, es decir, los administradores y altos funcionarios, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, era un hombre digno de confianza, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Determinados a ser fieles, para aquellos que anotan. Vamos a orar para que el Señor nos hable. Señor, nos ponemos en tus manos una vez más. Habla a nuestro corazón a través de esta palabra, Dios. Quebranta nuestra vida con tu palabra. Limpia nuestra vida con tu palabra, Señor. Porque queremos estar listos para ti cuando tú vengas por nosotros. Limpia nuestra mente, nuestro corazón, nuestras manos, nuestras intenciones. Limpia todo de nosotros, Señor. Porque queremos estar firmes, queremos ser hombres fieles, mujeres fieles, hasta que tú vengas por nosotros, Señor. Habla a tu iglesia, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La historia de Daniel y de sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías, trata de una fe y fidelidad con letras mayúsculas. Realmente es extraordinaria. 4 jóvenes que vivían en un pequeño pueblo llamado Judá fueron llevados cautivos a Babilonia para que fueran capacitados y le sirvieran al rey Nabucodonosor. Daniel mismo relata cómo ellos finalmente llegaron a los niveles más altos del gobierno, no solo del imperio de Babilonia, sino también del Medo-Persa que lo sustituyó. Lo que hace tan extraordinaria la historia de estos jóvenes muchachos, así lo describe la palabra, es que ellos no solamente continuaron con su comunión privada con Dios, con su relación, que aprendieron de niños en su pequeña natal de Judá, tierra natal de Judá, sino que se mantuvieron firmes en su fe y fidelidad a Dios ante un mundo totalmente diferente. Como parte de su política con las naciones conquistadas, Nabucodonosor tomaba lo mejor de sus hombres jóvenes a fin de capacitarlos para el servicio en la administración. Daniel y sus amigos eran jóvenes sanos, fuertes. La palabra dice que también eran bien parecidos, instruidos en todas las ramas del saber, dotados de conocimiento y de buen juicio. Es decir, aparte de conocer las Escrituras, eran serios estudiantes de otras materias. Vayan por esos jóvenes, dijo Nabucodonosor, quiero lo mejor, tráiganme lo mejor. Esto los hacía material idóneo, aptos para servir en el palacio del rey. Fue por esta razón que fueron arrancados de sus familias, de su sociedad, de su cultura y llevados a una tierra muy lejana, desconocida y extraña. Ellos no solo enfrentaron el trauma de ser separados de sus padres, sino que posteriormente se enfrentaron a todo el sistema que los rodeaba cuando llegaron a Babilonia. Un idioma nuevo, nuevas costumbres, un sistema político nuevo, un nuevo sistema educativo, nuevas creencias, etcétera. Por si fuera poco, les cambiaron sus nombres para borrar su identidad. Los nombres, mis hermanos, para los judíos son muy importantes porque revelan el carácter, la personalidad de la persona. ¿Y tú cómo te llamas, joven? Dios es mi juez. Así me llamo.
Daniel, porque Él gobierna y guía mi vida. Le interesa mi vida y por eso obedezco sus leyes y sus mandamientos. Así me llamo. Pues ahora te vas a llamar Belsasar, Quebel, príncipe de Bel, de uno de sus dioses. ¿Y tú cómo te llamas, joven? El Señor muestra gracia, Ananías. Mira, estoy aquí por gracia, no fui asesinado. El emperador me perdonó la vida. Muchos murieron cuando entraron y sitiaron a Jerusalén, a Judá. Pero el Señor ha tenido misericordia de mí. Y por gracia, por favor de Dios, el Señor me permitió vivir muchos años al lado de mi familia. Eso es gracia. ¿Y tú cómo te llamas, joven? Misael. Bueno, a Ananías le pusieron Sadrach, que significa mandato de Acú, el dios de la luna. ¿Y tú cómo te llamas, joven? Misael. ¿Quién es como Dios? Creo que mis padres lo tomaron del pasaje de Isaías, que dice: ¿a qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? Ya no te vas a llamar así. Le dijeron a Misael: te vamos a conservar la M, te vas a llamar Mesac. ¿Quién es como Acu? El dios luna. ¿Y tú, joven? Yo me llamo el Señor ayuda. Me llamo Azarías. Mis padres me llamaron así para mostrar gratitud a Dios por todo el tiempo que nos ha ayudado. Bueno, te vas a llamar servidor de Nabu. Le dijeron también a Azarías, a Abednego. Mis hermanos, solo para darnos una idea, ellos salieron de un pequeño pueblo para entrar a la más ilustre de las capitales de la antigüedad, la Gran Babilonia en el Éufrates. Babilonia era una ciudad espectacular, era la más grande de aquella época. Esta enorme metrópoli estaba sentada en la orilla del río Éufrates. ¿Cómo era la ciudad? Era rectangular y el Éufrates, el río, atravesaba de norte a sur. Estaba dividida también por el río. Una metrópoli impresionante. Y la entrada principal tenía una puerta espléndida que llevaba el nombre de uno de sus dioses babilónicos, Istar, la diosa de la fertilidad, del amor y de la guerra. Seguramente hubo dos aspectos de esta ciudad que desconcertaron a Daniel y a sus amigos. En primer lugar, la virtuosa elegancia arquitectónica y el alto nivel de conocimientos que ostentaba. En segundo lugar, que estaba impregnada de una espantosa idolatría. Había dioses por todos lados. Las puertas principales llevaban sus nombres y se calcula que tenían cerca de 1000 templos por aquella época. La explicación de Daniel de cómo enfrentaron todo esto es el fruto de haber reflexionado durante toda su vida sobre los acontecimientos que moldearon su vida, su carácter. Él comienza su libro con 2 versículos que aparentemente no tienen ninguna importancia a primera vista, pero ya veremos que sí la tienen. Principalmente la tenían para Daniel. Vaya conmigo, Daniel capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Vamos a leer estos versículos. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y cuando sitiaban esos lugares, rodeaban, no dejaban salir a las personas, no podían comprar ni comer. Todo el ejército la rodeaba. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Siná, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Mira, hermano, Daniel pudo comenzar su libro hablando sobre todos los detalles del dolor
y las horas de angustia cuando llegó el ejército babilónico y cómo los arrancaron de sus padres. Pero él no pone su mirada en eso, que sin duda fue algo trágico. Muchos se encierran en su propio dolor, se centran en sus tragedias, en su sufrimiento, en sus aflicciones. Pero ese joven, Daniel, tenía algo más importante que hablar. Se centra en algo más importante y no en su tragedia. Únicamente menciona que llegó el ejército a Jerusalén y la sitiaron, porque Dios lo permitió para después mencionar algo de suma importancia para él. ¿Qué era esto de gran importancia para Daniel? Él dice que los utensilios sagrados de la casa de Dios fueron llevados a la casa del dios Nabucodonosor. Por el libro de Esdras podemos darnos una idea de la cantidad y calidad de estos utensilios. En el libro de Esdras aparece un inventario del tesoro que fue tomado en Jerusalén por el rey Ciro, que finalmente se los entregó a los judíos para que lo regresaran a Jerusalén al fin del exilio en Babilonia. La cantidad era nada más y nada menos que 5,400 utensilios de oro y de plata. Eso es lo que dice Esdras 1:11, que les leo. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5,400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Entonces podemos imaginar que Daniel y sus amigos iban de vez en cuando al museo que tenía el rey Nabucodonosor para admirar los utensilios que había tomado de Jerusalén. Para este rey, los vasos únicamente representaban un trofeo y un recuerdo de sus conquistas. Pero para estos 4 jóvenes, aquellos vasos de oro que brillaban sobre las mesas eran sagrados. El oro es un metal precioso y de gran valor. Así los utensilios para los judíos expresaban la gloria de Dios, un valor supremo y su magnífica santidad. Además, todos estos utensilios santos habían sido elaborados por artesanos que amaban a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santo es tu nombre, Padre nuestro. Dios, tu nombre es muy especial para mí. Dios, tú eres santo. Dios, tú tienes un valor supremo para mí. Jesús, tú eres nuestro tesoro escondido, la perla de gran precio. Vales más que todo en el mundo para mí. Pero ¿por qué Dios entregó el pueblo, o su pueblo, mejor dicho, en las manos de sus enemigos? ¿Y por qué permitió que se llevaran los vasos sagrados? ¿Acaso no eran ellos su nación especial, su pueblo escogido? ¿Cómo pudo un rey pagano violar la santidad del templo, del único Dios verdadero, y salirse con la suya? Ahora hay que ponernos en las sandalias de Daniel y de sus amigos. No en sus zapatos, en sus sandalias. ¿Cómo fue posible que estos jóvenes siguieran creyendo y ser fieles a Dios, que los entregó en las manos de sus enemigos? Nosotros al momento hubiéramos gritado: ¿por qué no hiciste nada, Dios? Culpamos a Dios de todas nuestras tragedias, como lo que escuchaba ayer de un hombre, de una tragedia tremenda, donde fallecieron muchas personas. Y decía: ¿por qué te llevas a las personas buenas, Dios? Yo no creo en ese Dios. Y mire, qué interesante. Cada vez que se quejan de Dios, cada vez que culpan a Dios, se refieren al Dios de la Biblia, a nuestro Dios. ¿Por qué no se refieren a la Virgen?
¿por qué no se refieren a otros dioses? Es interesante, ¿no? Por eso soy ateo, sin Dios. Qué interesante. ¿Por qué no culpan a sus dioses que ellos adoran? Y siempre al Dios de la Biblia. Sin lugar a duda, estos jóvenes tenían presente las palabras del profeta Jeremías, que dice así, Jeremías 29:10 al versículo 13, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Versículo 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Versículo 13, grabes este versículo, hermano, grabes este versículo. Por favor, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis ¿cómo? De todo vuestro corazón, con todo mi amor, desde lo más profundo de mi ser, te quiero buscar este año, Señor, con todo mi corazón. Ahora bien, estos 4 jóvenes no tenían el consejo completo, no tenían la revelación completa de toda la palabra del Señor, tenían una porción. Tenían una porción de la palabra. Nosotros tenemos las palabras de Jesús que dijo, en el mundo tendréis aflicción, tendrán muchas aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos las palabras de Jesús que dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Mis hermanos, es que las palabras de Jesús son muy preciosas. Son muy preciosas. Salvan al perdido, alientan al desanimado, dan paz al angustiado y levantan al caído. Las palabras más hermosas que he escuchado en mi vida son las palabras de Jesús. No sé usted. Te amo y morí por ti. Esas palabras estremecen las fibras más internas de todo nuestro ser. Daniel y sus amigos no tenían los 4 evangelios. Y si queremos ir más atrás, hablemos de José, de otro joven. No tenía la Biblia. Su historia está en el libro de Génesis. ¿Y quién le dijo que iba a pecar con esa mujer? ¿Cómo voy a hacer tal cosa y pecar contra Dios? ¿Quién le dijo? Él no se congregaba cada domingo, no tenía una Biblia, no tenía un pastor. Su relación con Dios, hermano. Su relación con Dios. No voy a pecar. Estos jóvenes no tenían los 4 evangelios. Pero la palabra dice que cuando los 3 amigos de Daniel fueron lanzados al horno de fuego, el rey Nabucodonosor fue a visitarlos. Y la palabra dice que no miraba a 3, sino a 4. Y uno de ellos era semejante a hijo de los dioses. Más adelante vemos a un ángel tapando la boca de los leones para que no se comieran a Daniel, y no tenían toda la revelación completa. Y ahí va el rey, preocupado, corrió al foso de los leones, muy triste, pensando que ya se lo habían comido. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. La palabra dice que ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Confianza, mi hermano, en Dios. Comunión con Dios, relación con el Señor. Estos jóvenes, sin recibir un curso de teología,
creo que conocían más a Dios que nosotros. Conocían al Dios soberano. Los 3 amigos de Daniel lo expresaron de esta manera cuando fueron amenazados por no adorar a esa imagen de casi 30 metros. Impresionante. Sadrach, Mesach, Abednego me han dicho que no se quieren postrar ante la estatua que mandé construir. Les voy a dar otra oportunidad. De otra manera, los echaré al horno de fuego. Y la palabra dice que le subieron 7 veces más, lo calentaron más. A tal grado de que cuando los lanzaron, aquellos hombres que lanzaron, que eran fuertes, dice la palabra, fornidos, se quemaron inmediatamente. Les voy a dar otra oportunidad. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Esta es una guerra ya entre ustedes y yo. Él no dijo, ¿y qué Dios será el que los libre de las manos de mi Dios? Dijo, de mis manos. Los 3 jóvenes con gran determinación respondieron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Es decir, estaban decididos a ser fieles a Dios hasta el final sin importar las consecuencias. Ellos dijeron, he aquí nuestro Dios a quien servimos. Qué interesante, ¿que no estaban en Babilonia y estaban sirviendo a Dios? Sí. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano rey nos librará. Versículo 18, 3:18 dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel también conocía al Dios soberano, que sostiene nuestras vidas en todo momento. Job dijo de ese Dios soberano, en su mano está el alma de todo viviente y el aliento de todo el género humano. Daniel también conocía a ese Dios soberano. Debido a que los sátrapas le tenían mucha envidia a Daniel, porque el rey lo había ascendido y además era el jefe de ellos, quisieron buscarle alguna falta moral. No le encontraban nada. Era un joven íntegro, un hombre íntegro, santo, apartado. No le robaba al rey, por eso administraba en su reino. Quisieron encontrarle alguna falta moral, pero no le hallaron nada, porque era un hombre fiel, digno de confianza. Entonces realizaron un edicto para que lo firmara el rey Darío. Hay que estudiar el libro de Daniel, es muy hermoso ese libro. Se mencionan diferentes reyes, Darío, Belsasar y Nabucodonosor, no son el mismo. Aquí ya está hablando del rey Darío. Entonces estos sátrapas le dijeron al rey que hiciera un edicto, que lo firmara, y que cualquiera que en el espacio de 30 días demandara petición de cualquier dios u hombre fuera de él, sea echado en el foso de los leones. Daniel, ¿ya te enteraste de la noticia? Ya me enteré. Ya firmó el rey, ¿correcto? Sí, ya lo firmó. Lo selló con su anillo de rey. ¿Qué hubiera hecho usted, mi hermano? ¿Qué hubiéramos hecho? Por causa de su fe. Lo primero que hizo Daniel, lo encontramos en Daniel 6:10, que dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. No cambió nada adentro. Me pudieron cambiar el nombre, me pudieron arrancar de mi familia, de mis costumbres, de todo lo que hacía, pero no pudieron arrancar lo que está aquí adentro. Mi relación con Dios,
mi fe en Dios, mi fidelidad al Señor. Eso jamás me lo van a arrancar. Se metieron en asuntos de fe. Alguno de ellos ya lo había visto que oraba, porque Daniel acostumbraba a abrir las ventanas. No se avergonzaba de ser cristiano. Las abría, como solía hacerlo antes, no cambió nada. Él en su pueblito de Judá, como niño fue instruido por sus padres y miraba a sus padres que también oraban 3 veces al día y que le enseñaban la palabra. Y él creció con eso en su corazón. Daniel y sus amigos estaban determinados a ser fieles a Dios. Aunque les quitaran la vida, podían quemarlos vivos, pero nunca quemar su fe y fidelidad. Podían ser arrojados a los leones y ser destrozados, pero jamás destrozar su fe y su fidelidad al Señor. La fidelidad también era una marca profunda que los líderes de la iglesia querían dejar en el corazón de los cristianos, y eso lo podemos ver a la luz del libro de los Hechos de los Apóstoles. Acompáñame ahora hacia Hechos 11:20. Mientras abre su Biblia, este libro de Daniel es extraordinario, maravilloso. Yo me preguntaba ayer, ¿cómo fue que Daniel era un joven que interpretaba sueños y visiones? Y a partir del capítulo 7 en adelante, hay visiones apocalípticas de Daniel. Hermanos, era un hombre consagrado a Dios. La historia dice que él murió sin casarse, que se hizo eunuco, que fue castrado. Fue un hombre dedicado a Dios y tuvo revelaciones impresionantes. En uno de esos sueños que tuvo Nabucodonosor, que mandó traer a todos sus brujos, astrólogos y lo que sea, quiero que me interpreten mi sueño. Y ahí están los astrólogos. Pues dinos el sueño. No sé cuál es el sueño. Díganme ustedes. Y el Señor le reveló el sueño a Daniel. Entonces, como les decía, a veces vamos con los brujos y usted le cuenta la vida y ahí está la pastillita, ahí está lo que tiene que hacer. No, dígame qué me está pasando. Usted cuénteme, no, dígame usted, si usted me va a solucionar la vida, dígame qué me está pasando. Dios es el único que nos puede solucionar la vida, hermano. No un brujo, no las puertas falsas. Y ahí está Daniel, le interpretó el sueño. Porque los iban a matar a todos, incluyendo a ellos y a sus amigos. Y le dijo a sus amigos, oren por mí, necesito orar, que Dios me revele. Y le muestra el sueño. En fin, lea ese libro. Hechos 11:20 dice, pero había algunos de ellos, varones chipriotas y cirenenses, que habían ido a Antioquía y hablaban también a los helenistas, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número que creyó se convirtió al Señor. Y la noticia acerca de ellos fue oída por los oídos de la iglesia que está en Jerusalén, y enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Versículo 23, y aquí está mi énfasis. Cuando llegó quien Bernabé vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortaba ¿a cuántos? A todos a permanecer fieles al Señor con firmeza de corazón. Bien, estos varones chipriotas y cirenenses, que dice la palabra, entraron a Antioquía, una gran ciudad con cerca de 500,000 de habitantes.
Era la mayor ciudad del Imperio Romano después de Roma y Alejandría. En esa ciudad había excesos inmorales, idolatría, estaba llena de prácticas ocultas, sacrificios de niños. Y ahí en medio de la oscuridad, eso me transporta también a estos jóvenes que se impresionaron al ver esa ciudad llena de idolatría. Bueno, ahí en medio de la oscuridad llegaron estos varones de Chipre para predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Hermanos, ¿quieren saber cómo las cosas pueden cambiar en nuestro entorno? ¿Sí quieren saber o no? Predique el evangelio de Jesucristo. Predique el evangelio del Señor. Prediquemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y la mano del Señor va a estar con usted. El poder de Dios, el poder del evangelio. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, el hijo de Consolación, que fuese hasta Antioquía. La noticia de lo que estaba pasando en Antioquía llegó a los oídos de la iglesia en Jerusalén, por lo cual consideraron necesario enviar a Bernabé. Bernabé, un hombre muy generoso, amaba a Dios. Y no solamente estaba dispuesto a donar su dinero, a dar su dinero, ¿saben qué? También estaba dispuesto a dar su tiempo para servir a Dios, para servir al Señor. Por tal razón lo enviaron a Antioquía para ayudar a los creyentes en el crecimiento de su fe. Cuando llegó, versículo 23, Hechos 11:23, y vio la gracia de Dios, dice la palabra, se regocijó y exhortó ¿a cuántos? A todos, a que con propósito de corazón permaneciesen, posmeno, quedarse, perseverar, adherirse, fieles ¿a quién? Al Señor. Mire qué hermoso propósito de corazón. ¿Cuál es su propósito de corazón de este año, hermano? Que nuestro propósito de corazón de este año 2024 sea permanecer fieles al Señor. Dios nos está hablando. ¿Cuántos quieren ser árboles fieles plantados junto a las corrientes de aguas, que dan su fruto en su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que usted haga prospere? ¿Cuántos quieren? Le voy a dar la respuesta, le voy a dar la clave. No ande en consejo de malos, no vaya por camino de pecadores, camine en santidad. Deleítese y medite en la ley de Jehová de día y de noche, y será un árbol plantado junto a corrientes de aguas, adherido a las aguas, a la vida, a Jesús. Bernabé, el hijo de Consolación, alentó y animó a todos los creyentes. Sin duda había mucho trabajo en esa iglesia, como aquí hay mucho trabajo. Y eso me hace pensar ahora que el Señor nos está permitiendo, por cierto, ore por nosotros. No sabemos lo que el Señor quiera en nuestras vidas, pero el Señor nos está mandando a predicar a León, a Aguascalientes, a otros lados. Yo digo, Señor, pero tú ves cómo la iglesia necesita, pues aunque sí, te necesito allá, quiero que compartas la palabra. Yo me voy a encargar de mi iglesia. Tenemos que confiar en Él, ore por nosotros. Pero Bernabé los exhortaba a permanecer fieles. Y yo quiero tomar las palabras de Bernabé para decirles que sean fieles al Señor. Si ustedes son fieles al Señor, por ende, ustedes van a perseverar en orar, en estudiar la palabra, en su casa y en la iglesia. Sean fieles a Dios en todos los momentos, hermanos, buenos o malos. No sea como este hombre que se quejaba y culpaba a Dios. No, jamás. Esas son niñerías. Ya crezca, ya madure. Ya maduremos, hermanos. ¿O se quiere quedar todo ese tiempo como niño?
con su chuponcito a un lado todavía. No, hermanos, ya no. Sea fiel al Señor hasta la muerte. La perseverancia, la constancia para ser fieles a Dios era la gran necesidad de los cristianos en Antioquía, como lo es el día de hoy para todos nosotros. Cristianos, Casa de Oración Guanajuato, sean fieles al Señor. Ahora bien, si sus pastores son hombres que aman a Dios, si sus pastores, ustedes los han visto, los conocen, les predican la palabra del Señor, no se han desviado, les están enseñando las Escrituras, sea fiel a Dios. Vaya ahora conmigo a Hechos 14, versículo 20. ¿Qué les leo? Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿De quién está hablando? De Pablo. Después de que fue arrastrado en Listra por predicar la palabra. Todos los amigos de Pablo acudieron a ese lugar donde lo habían arrojado para llorar al apóstol porque pensaban que estaba muerto. Y más que apóstol era su amigo, su maestro. Y bien podemos imaginar el dolor y la aflicción que saturó el corazón también de Bernabé al ver a Pablo en el suelo, todo sucio, ensangrentado, porque lo habían arrastrado brutalmente a su amigo fiel Pablo. Pero ¿qué hicieron los hermanos? Lo rodearon, es decir, formaron un círculo para protegerlo. Uno lo levantó, otro lo limpió de su rostro sucio y ensangrentado, y todos oraron por su hermano Pablo. Como en todo, Dios tenía un propósito detrás de lo que les estaba pasando a sus hijos Bernabé y Pablo. Versículo 21 y 22 dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Permanezca, hermano. Regresemos con nuestro amigo Daniel. Vaya conmigo a Daniel 6, versículo 4. Que les leo. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Aquí ya estamos a la mitad del libro de Daniel. Estamos en el capítulo 6 de 12 que podemos encontrar. Que dicho sea de paso, este libro se divide en dos secciones. La primera sección destaca la fidelidad de Daniel y de sus amigos en medio de la prueba. Y la segunda parte es la principal fuente de inspiración de los textos apocalípticos que podemos encontrar o están relacionados con el Nuevo Testamento. Mire, la palabra dice aquí en este versículo que no le hallaron ninguna falta a Daniel porque él era fiel. Pero yo ayer me preguntaba, ¿y cómo inició? ¿Cómo nació esta fidelidad? Mis hermanos, la fidelidad a Dios comienza con una decisión firme de consagrar nuestro corazón a Dios. Si nosotros somos santos, como dice la palabra, en toda nuestra manera de vivir, entonces seremos fieles a Dios en toda nuestra manera de vivir. La fidelidad nace con santidad en el corazón. La palabra dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Daniel nos relata
que los estudiantes de élite, como él y sus amigos, fueron entrenados durante 3 años en un amplio estudio que incluía las lenguas y literatura de los babilónicos, o de los babilonios, mejor dicho. El gobierno no escatimó nada en los gastos, y ya que la cultura babilónica le daba un alto valor a la apariencia física, a los estudiantes les asignaron el mejor alimento de la misma comida que le servían al emperador. La comida era de suprema calidad, traída de la propia cocina del emperador. Era comida de mesa presidencial. Entonces, ¿por qué Daniel decidió no comerla? Porque no quería contaminarse, hermano. Daniel quería vivir como uno de esos vasos consagrados que fueron capturados por el emperador. Daniel deseaba ser un vaso santo caminando en aquella gran Babilonia, donde se adoraba a muchos dioses menos al Dios verdadero. Daniel quería vivir a la luz de lo que los utensilios de oro del templo representaban, la gloria y la santidad de Dios. En la segunda mitad del capítulo 1 de este libro, vemos cómo Daniel claramente entendió que para testificar de la gloria y santidad de Dios, necesitaba asegurarse de que su carácter y personalidad fueran moldeadas por esa santidad, para que en el momento de la prueba saliera brillando como oro fiel. Eso significaba que debía evitar contaminarse, y todo inició con una determinación firme. ¿Dónde, hermanos? En el corazón. Esta santidad en el corazón fue la que fortaleció los corazones y las mentes de Daniel y sus amigos, que tuvieron el coraje para vencer al mundo y todo lo que había en ese mundo. Allá afuera está Babilonia, nos está esperando. Allá afuera también está el rey Nabucodonosor, el príncipe, el diablo. ¿Cómo quiere caminar, hermano? En esa Babilonia. ¿Como un vaso consagrado o como un vaso sucio? ¿Por qué Daniel rechazó la comida del rey? Al menos hay 3 razones. La primera tiene que ver porque la comida podría tener alimentos que los judíos consideraban impuros. La segunda, con la matanza y la preparación de la carne. Las leyes levíticas prohibían comer sangre o productos derivados de esta, sobre la base de que la vida de la carne está en la sangre. Esta regulación se estableció para recordarle a Israel de una manera simbólica la santidad de la vida, pero estas leyes no operaban en la carnicería de Babilonia. La tercera razón por la cual no estaba decidido a contaminarse con la comida del emperador fue porque seguramente se sacrificaba a los ídolos. En vista de esto, sin duda no es irracional pensar que Daniel, aún en sus primeros días de estudiante, viera el gran peligro de comprometer su fidelidad y lealtad a Dios. Jamás. Daniel decidió correctamente y con valentía, desde el mismo comienzo de su carrera universitaria, que debía trazarse una línea. Estaba bien determinado. Él no estaba dispuesto a contaminarse con todo el sistema malvado de los babilonios. Daniel y sus amigos determinaron desde lo más profundo de su ser no contaminarse. Estaban decididos a rechazar la comida del rey, que representa lo mejor de este mundo. El mundo le ofrece placer, le ofrece poder, dinero, fama, éxito, pero Jesús únicamente nos ofrece una cruz para seguirlo fielmente hasta el final. ¿A quién va a seguir, mi hermano? ¿A Jesús o al mundo? ¿A quién va a amar? ¿A Jesús o al mundo? ¿A quién le quiere ser fiel? ¿A Jesús o al mundo?
El apóstol Pablo, al igual que estos jóvenes, decidió renunciar a las glorias del mundo por aquel que vino a pelear como un guerrero valiente hasta el final y dar su vida por él. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Si algo tenía nuestro maestro de maestros, es que era un hombre determinado, decidido. Tan así que dijo: no me voy a rendir, jamás lo haré, nunca. Voy a ir a la cruz a morir por todos. Él pudo renunciar. Y en el Getsemaní, cuando él estaba sufriendo: mi alma está muy triste hasta la muerte, pero jamás voy a renunciar. Señor, yo quiero esto para mí. Yo no quiero pasar por esto, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Estoy decidido y estoy determinado a ir a la cruz del Calvario y a darlo todo por aquellos que me van a insultar, por aquellos que me van a odiar, por aquellos que un día me van a fallar. Él vino a pelear como un guerrero para salvarnos de la condenación del infierno. Era un hombre determinado. Pablo decidió renunciar a las glorias del mundo y él escribió en Filipenses 3, 7 y 8: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, con tal de conocerlo más, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por escubalón, por excremento, por desechos que le arrojan a los perros. Se escucha fuerte, ¿no? Es lo que significa en el original. Basura. Muchos se regodean en la basura. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y termina esto: para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. ¿Y qué decir de nuestro amado Salvador? Satanás le ofreció todos los reinos del mundo y le dijo: jamás voy a traicionar a Dios. Vete, Satanás, porque yo vivo para servir y adorar únicamente a Dios. Daniel y sus amigos hicieron un propósito. Este propósito tenía que ver con consagrar su corazón para que en el momento de la prueba pudieran mantenerse fieles a Dios. Yo les decía al final del año, Dios en este año 2024 nos va a demandar más santidad, más integridad, más constancia, más congruencia, más de todo. Y hermanos, cada año nuestro amor al Señor Jesús debe de ir en aumento, ¿sí o no? ¿No debemos de amarlo más? Claro que sí. Vamos a demostrarle que le amamos más. ¿Cómo? Con nuestra obediencia y santidad. Claro, también quiere escuchar lo que usted le diga que lo ama con sus palabras. Estos jóvenes estaban determinados a ser fieles a Dios. Así como esa mujer Ruth, que estaba determinada a ser fiel y leal a su suegra, así como me escucha, a su suegra. Al ver que su cuñada se había regresado a su pueblo y a sus dioses, Ruth no se regresó. Le dijo a Noemí: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Vean la lealtad y fidelidad. Y ahí seré sepultada. Así haga Jehová. Y aún me añada, vean, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Era determinada esta muchacha, ¿verdad? ¿Cuántas nueras quieren así, suegras? Fieles y leales.
Y viendo Noemí que estaba tan resuelta, que estaba tan decidida, tan determinada a ir con ella, no dijo más: vente conmigo. Es una mujer decidida y determinada. Daniel y sus amigos estaban tan decididos, tan determinados a consagrarse como Salomón, que él estaba determinado y no parar hasta que él edificara casa al nombre de Dios. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios. Él escribió en el primer libro de Reyes 5:5. Estaban tan determinados estos jóvenes a consagrarse como el salmista que dijo: juré y ratifiqué que guardaré tus juicios. Lo prometí una vez y volveré a prometerlo: obedeceré tus justas ordenanzas. Hice un juramento y lo he confirmado, que acataré tus rectos juicios. Literalmente, Daniel y sus amigos se presentaron en la gran Babilonia. ¿Recuerdan lo que dijo este rey? ¿No ven esa gran Babilonia que he construido con la fuerza de mi poder, para la gloria de mi nombre? ¿Ven aquellos jardines colgantes que he construido, una de las maravillas antiguas? Yo lo he hecho. Allí estaba Daniel, pero él no se dejó contaminar. Literalmente, Daniel y sus amigos se presentaron en esa gran Babilonia y fueron cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ellos ya partieron a la presencia de Dios, Daniel y sus 3 amigos. Daniel, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Misael, bien hecho, siervo, lo hiciste muy bien. Excelente trabajo. Ay, va a elogiar, va a alabar el Señor el trabajo de sus siervos fieles. Excelente, pero Señor, fallé mucho, hice esto, pero fuiste fiel, permaneciste fiel. Pásale al gozo de tu Señor. Pablo, lo diste todo, Pablo. Porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Pablo, diste tu vida, tu dinero, tus fuerzas, lo diste todo. Buen siervo fiel. Entra al gozo de tu Señor. Sobre mucho te pondré. Es decir, vas a seguir trabajando en los cielos, hay mucho que hacer, te voy a poner sobre mucho. Hermano, Dios recompensa la fidelidad del Señor. Muchos ponen su mirada en la cantidad. ¿Al Señor le importa? Claro que sí, que se salven más personas. Por supuesto. Pero si usted le encarga algo, sea fiel. No sea como ese siervo que lo escondió, su talento. No, sea fiel con eso que el Señor le da. En lo que usted puede servirle, sea fiel a Dios. Hasta el final, hasta la muerte. Amén. ¿Qué ejemplo de estos jóvenes? En un mundo diferente, quisieron borrarles sus memorias, sus recuerdos de todo ese tiempo que estuvieron en Judá, pero no pudieron arrancar su fe, su fidelidad a Dios. Y eran los únicos cristianos ahí, en Babilonia. 4 jóvenes que estaban determinados a ser fieles, no les importaban las consecuencias. ¿Me vas a matar? Mátame.
puedes matar mi cuerpo, pero no puedes matar mi alma. No puedes matar mi espíritu. No puedes matar mi fe en Dios. No puedes matar mi fidelidad. Pero ¿cómo inició todo? Con la consagración. Con una consagración. Porque Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Ese es un buen propósito, hermano, 2024. No se contamine. No contamine su mirada. No contamine sus oídos, sus manos. No las contamine con nada. Sus pies, porque somos sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Lea este libro, se lo recomiendo. Yo sí quiero escuchar estas palabras, yo no sé usted, de mi Señor Jesús, que están en el contexto de la venida de Él, de las señales del fin de los tiempos. Y ahí están esas palabras. Cuando estemos ya en su presencia y nos diga, no solo estás en el libro de la vida, sino pásale, siervo fiel. Pero Señor, es que pásale, no agaches tu mirada, yo morí por ti, yo te lavé con mi sangre preciosa y además me serviste en tu casa, en el trabajo, en la iglesia, fuiste un siervo fiel, pásale al gozo de tu Señor. Amén y amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Determinados a ser fieles, Señor, y a consagrar también nuestro corazón para ti. Te damos gracias por tu palabra, Señor, por este año que está comenzando. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la gloria y la honra es para ti, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.